Buenas, ¿cómo están todos? Aquí Danto, ya con mi segundo video y con la esperanza que este sea un poquito más profesional que el primero. De paso quiero agradecerles porque nunca hubiera pensado que tendría una recepción tan grande y tan positiva. Son cosas que al final ayudan, hacen bien y bueno, al final del día motivan para seguir haciendo más y más contenido. En este video vamos a comenzar a hablar de temas un poco más profundos y relevantes a la hora de crear videojuegos y entender qué hace única a una obra. Así que vamos a arrancar con un paradigma que, al menos para mí, no solo es uno de los más relevantes, sino también uno de los que más aplico en mis proyectos, y es el MDA. Y lo normal y lo esperable sería que ahora les diga qué es el MDA, pero no, voy a ir por un camino un poco distinto, así que voy a dejar de lado el MDA brevemente para retomarlo en un momento. No se preocupen, luego tendrá más sentido. Comencemos por algo simple. Si les muestro este juego que asumo que lo conocen todos, y para que estén un poco perdidos, están viendo Doom. Y ahora les pregunto, ¿cuál es su género? ¿Qué me responden? Asumo que van a decir que es un FPS por First Person Shooter en inglés o juego de disparo en primera persona. Bien, seré correcto. Pero ¿qué pasa si les muestro este otro juego? Les presento a Sniper Elite. Ahora repitamos el experimento. ¿A qué género pertenece este juego? Sí, también. FPS. Vamos con otro intento, ¿les parece? Esto que están viendo es Assetto Corsa. Si les pregunto qué género es, ¿qué me responderían? Carreras. Sí, es correcto. Pero si les muestro este otro juego de Play 3 llamado MotorStorm Apocalypse. Sí, también es del género de carreras. Asumo que a este punto algunos podrían decir que no son lo mismo tal cual, porque si bien ambos son de carreras, uno es de simulación y otro es arcade. Y sí, tendrían razón. Son el mismo género, aunque ya vimos que el subgénero cambia. ¿Les parece si vamos con una última ronda antes de explicar mi punto? Mortal Kombat. Sí, ya sé, es fácil, es un juego de lucha. ¿Y este otro? ¿Y este? También son de pelea, ¿verdad? Sí, algunos nuevos dirían que sí son el mismo género, pero de nuevo no tienen el mismo subgénero, ya que estos últimos dos son brawlers. Sí, también es correcto. Todo esto lleva entonces a la pregunta, ¿son lo mismo? ¿Creen que el público de Doom es el mismo público que el de Sniper Elite, pese a que son los dos juegos de disparos? ¿O que Assetto Corsa es lo mismo que Motor Storm? ¿O que incluso de compartir el género y hasta su género, dos juegos van a ser en esencia lo mismo y van a compartir sí o sí la base de jugadores y público objetivo? No, ¿verdad? Bueno, tienen toda la razón. Lo primero a mencionar, pero que no va a ser algo que desarrolle en este video, es que claramente los géneros y las categorías en los videojuegos hoy por hoy parecen ser algo muy ambiguo y no ayudan a las personas a saber qué les va a gustar. Es por esto que no debería sorprender a nadie que nazcan nuevos géneros o subgéneros que en vez de aclarar qué tipo de juegos son, lo que dicen más bien es a qué juegos se parecen. Y por esto ya mucha gente dice cosas como que les gustan los Souls Game, que son juegos que recuerdan a los Dark Souls, pese a que estos tienen un género que se denomina ARPG por Action RPG o Role Playing Game de acción. Esto no es algo nuevo, en su momento ya pasamos hace muchos años por una situación parecida, cuando se crearon los llamados Metroidvanias, que son juegos que se recuerdan en su estructura a las sagas como Metroid o Castlevania NES, ya que claramente decirles acción-aventura como si fuera lo mismo de Contra sería claramente un absurdo. Lo segundo y lo que nos importa en este día es entender, ahora sí, qué es el MDA y qué tiene que ver esta introducción que hice tratando de explicar que parece ser que los géneros de los videojuegos no aparentan ser muy claros a la hora de elegir qué juegos queremos y que se supone que nos van a gustar, o como mínimo van a ser similares a otros que ya jugamos. Bueno, esta introducción no fue un capricho, sino la base prácticamente todo, no solo de este video, sino de cualquier modelo de estudio formal de los videojuegos. Los juegos como entes formales y susceptibles de ser estudiados, diseccionados y analizados son un fenómeno aún muy nuevo. Sí, siempre hubo una complejidad inherente al poder hacer un videojuego, muy especialmente si lo vemos en términos de programación, optimización o técnicas de visualización de la obra. Pero el análisis del juego como una obra, el entender qué es un videojuego, o incluso el intentar entender por qué un videojuego gusta, o siquiera plantearse si el objetivo de un juego es necesariamente gustar o no, entra en una categoría aún nueva, poco estructurada y claramente aún sin terminar de definir propio de lo que sería una ciencia nueva. Así que no es una sorpresa que los géneros de los videojuegos muchas veces aporten tan poco a la hora de saber si algo nos va a gustar. Si desde la base muchas veces no entendemos cuáles son realmente los objetivos y los elementos que componen una obra y por qué genera las cosas que genera el usuario.
De esta falta de entendimiento de los videojuegos comienzan a salir poco a poco distintos intentos de formalizar el estudio de los videojuegos, siendo algo que directa o indirectamente le termina importando a todos. A los inversionistas que quieren entender mejor si el juego en donde van a poner el dinero va a ser lo que se espera y como resultado la inversión va a dar frutos. A los estudios que muchas veces teniendo la capacidad técnica simplemente no dan el clavo para hacer buenos juegos, e incluso al público general que muchas veces, estando saturado de juegos, siente que no le gusta ninguno o que no son lo que esperan. Al final la falta real de entendimiento de qué compete a qué es un juego y qué elementos son los que hacen una experiencia y no otra, poco a poco fue tomando cada vez más importancia. Aclaro por las dudas, los diseñadores estuvieron siempre, pero no era normal, especialmente en estudios pequeños, que tuvieran el rol tan importante que hoy en día tienen. Y es en este punto, con todas estas problemáticas cada vez más evidentes, en donde nace el MDA, el cual ya mencioné varias veces y aún no digo lo que es. Bueno, damas y caballeros, llegó el momento de entrar en la teoría de lleno. El MDA es el primer paradigma formal de estudio de los videojuegos. Es un documento muy corto, pero sumamente importante, creado en colaboración por, sepan disculpar mi inglés, Robin Hunk, Mark LeBlanc y Robert Subeck, el año 2004. El mismo tiene un título más largo e interesante que MDA, aunque todos lo llamamos así para resumir. El título real, en realidad, es MDA, A Formal Approach to the Game Design and Research, o lo que sería en español, MDA, una aproximación formal al diseño de los videojuegos y la investigación de los videojuegos. De paso voy a aprovechar para dejar el link del mismo, tanto en inglés como en español, en la descripción del video. El MDA entra, como ya fui adelantando, como un primer intento de formalizar el entendimiento de los videojuegos y lo hace tan bien que se constituye por méritos propios como no solo material de estudio, sino como el primer paradigma formal del estudio de los mismos. El documento, pese a su corta extensión, trata varios puntos. Voy a intentar resumir el mismo en sus elementos constituyentes, así pueden hacer uso de este método, ya sea para analizar un juego o para aplicarlo en el momento de intentar hacer sus propias obras. Y aunque este sea el primer método formal, y a futuro en otros videos les mostraré otros métodos y paradigmas posteriores, este por ser el primero no ha quedado viejo ni dejó de ser válido, para nada. De hecho, de todos los que conozco, creo que es el mejor y el más completo de todos. No está exento de problemas y limitaciones igualmente. Desde mi punto de vista, este documento se van a poder sacar 3 puntos principales. Este paradigma propone, incluso antes de explicar sus características únicas, entender que las obras se fortalecen desde una dualidad. Primero, porque entender cómo va a ser una obra en su forma final nos permite entender y mejorar los pasos de la implementación de la misma. Y al contrario, entender cómo funciona la implementación nos permite llegar con una mejor visión de la obra final. Sí, puede sonar un poco trabalenguas o contenido tautológico, que en realidad nada dice, pero es todo lo contrario. Recordemos nuevamente que este paradigma sirve tanto para analizar obras que ya existen, así como plantear obras para su creación. Y este enfoque nos dice muy claramente que hay una óptica altamente multidisciplinaria y que invita a un feedback desde todos los puntos de vista posibles. Vamos a intentar profundizar un poco más en este planteo. Si tenemos claro cómo queremos que sea una obra, como resultado podemos virtualmente diseccionar la misma en sus niveles, en su música, en sus desafíos y mecánicas jugables, básicamente en sus elementos constituyentes. Incluso ante la pregunta del área específica del equipo, ya podemos plantear respuestas más o menos específicas, ya sea en consultas de programación, de concept o de modelado. Este enfoque nos permite y nos invita a que las distintas áreas que van a trabajar para desarrollar un juego bombardeen con preguntas incluso en etapas muy tempranas de desarrollo. Pero lo mejor de este planteo es que no solo responde a las preguntas, sino que nos ayuda a perfilar aún más y mejor la idea de la obra final. Y por eso, de nuevo, nos propone esta dualidad donde la obra final perfila los pasos necesarios y a su vez los pasos necesarios perfilan la obra. Este enfoque, en donde entender el resultado final nos ayuda a entender el camino necesario para llegar al resultado deseado, y que entender el camino nos ayuda a ver mejor el resultado final, también nos termina pidiendo que cuando un juego sea presentado al equipo, ya sea por medio de un documento como podría ser un GD o por medio de una presentación, dé como resultado que todas las áreas sepan en mayor o menor medida qué es y qué consiste el trabajo de las otras áreas que no les son propias, por lo que hay un entendimiento muy fuerte por parte de todo el equipo respecto a la obra. Puede que este primer punto pueda sonar hasta obvio para algunos, pero la realidad es que muchas obras y equipos de trabajo tienen una visión más cerrada sobre cómo hacer una obra y no invitan a que las distintas áreas interactúen entre sí, o lo hagan lo mínimo indispensable, especialmente si hablamos de estudios muy grandes. Y en muchos casos, todo se ha dicho, da buenos resultados. Claramente no es el enfoque que propone e invita a usar el MDA, pero este es un paradigma y un método.
Cuando ustedes creen sus juegos, tienen que usar las herramientas que crean mejores o que conozcan mejor. No tengan miedo de descartar métodos que no sean necesarios para su trabajo, incluso si esos métodos a otros les dan buenos resultados. Aclarado el punto anterior y explicado que este paradigma tiene un perfil muy holístico, creo que estaría bueno comenzar con los elementos únicos de este paradigma, y este está en sus misteriosas siglas. MDA se traduce como, de nuevo perdón mi pronunciación, Mechanics Dynamic and Aesthetic, o mecánicas dinámicas y estéticas. Las mecánicas competen todo lo que sea la programación, la lógica del juego, sus funciones, sus algoritmos. Estamos hablando del código, de las reglas y los límites que forman el juego. Las dinámicas, en cambio, hacen referencia a cómo el jugador responde a las reglas que imponen las mecánicas. Básicamente son cómo el jugador responde en base a lo que se puede hacer en un juego. Y las estéticas, no son el arte del juego, aunque también lo abarca en este apartado, sino las reacciones emocionales que queremos que el jugador sienta al jugar un juego. Es que queremos evocar en el jugador y que queremos que sienta: alegría, miedo, emoción, etc. ¿Y para qué sirve esta separación en tres partes? Bueno, este es el punto donde comienza la magia de este paradigma. ¿Les parece si volvemos al comienzo un momento? Si les muestro este juego que asumo que lo conocen todos, y para que estén un poco perdidos, están viendo Doom. Y ahora les pregunto, ¿cuál es su género? ¿Qué me responden? Asumo que van a decir que es un FPS por First Person Shooter en inglés o juego de disparo en primera persona. Bien, sería correcto. Pero ¿qué pasa si les muestro este otro juego? Les presento a Sniper Elite. Ahora repitamos el experimento. ¿A qué género pertenece este juego? Sí, también, FPS. Ahora con esta frase un poco más fresca, veamos si puedo sacar algo más de información. Vamos a explicar el MDA con ejemplos y vamos a ver cómo interactúa con juegos ya creados para poder analizarlo un poco mejor. Doom es un juego con mecánicas muy claras. Podemos disparar, podemos movernos, podemos correr, saltar, tenemos armas, podemos disparar. Las armas no tienen ciclo especialmente complejo, de hecho podemos decir que mientras tenga munición podemos disparar sin parar. Incluso tiene una mecánica donde si el enemigo está débil lo podemos matar con una animación especial, lo cual nos da vida y munición. Las dinámicas del juego son muy claras, permiten un juego muy rápido, invita a ser agresivo, a disparar lo más rápido posible y lo más cercano y personal posible. Las dinámicas, por si aún no quedaron claras, son qué va a hacer el jugador con las reglas que se le impusieron. Y como las reglas son que se invita a disparar sin más, se espera que el jugador haga de este juego una experiencia frenética y sin descansos. Lo que nos lleva a la estética. Los desarrolladores de Doom no querían un juego pausado, ni una experiencia donde recargar el arma sea lenta y se nos pueda atorar el cargador. Los desarrolladores querían que el jugador sienta adrenalina y el juego sea una descarga constante la misma, al punto que termine exhausto pero alegre porque terminó el nivel. La idea de adrenalina intensa, seguida de descansos cortos, es tan clara y notable en la obra que desde las mecánicas nos ofrecen niveles que tienen zonas que sirven a modo de arena, donde sabemos antes de iniciar que vamos a quedar encerrados en esa zona con hordas y hordas de enemigos que hasta que no limpiemos todos y cada uno de ellos no podremos salir. De nuevo, la estética no es el arte que tiene el juego, sino la sensación y los sentimientos que queremos evocar de parte del mismo. Así que sí, incluye el arte, así como cualquier elemento necesario para llegar a ese estado deseado. El MDA nos permitió desglosar un poco el juego. ¿Y qué? Bueno, el punto es que el MDA es un sistema aditivo donde una sigla da forma a la otra, y como game designer podemos hacer cosas muy interesantes, ya que nos permite entender, primero, que si queremos evocar algo específico, tenemos que ver las reglas que vamos a crear y tratar de prever cómo va a usar esas reglas el usuario, y eso nos aporta mucho entendimiento de la obra, porque podemos a partir de una emoción que queremos evocar, llegar a crear las mecánicas y las dinámicas en base a ello, o por el contrario, puede que tengamos completamente claro qué reglas queremos en nuestro juego, pero no estamos seguros cómo va a responder dinámicamente a esas reglas o qué emociones va a evocar. Cuando analizamos una obra, se puede separar en elementos de mil formas distintas, pero este paradigma se basa en estos tres pilares, no solo por ser simples, sino porque nos ayuda a ver cómo cada uno de ellos condiciona a los otros dos, y como resultado nos otorga mucha versatilidad y fuerza para entender cómo se compone una obra o por qué tiene una decisión de diseño y no otra. El MDA nos permite entender de qué elementos disponemos y cómo estos van a interactuar en las otras áreas, incluso si estamos ante situaciones no ideales como no contar un área específica o tener requisitos específicos que nos pidieron para la obra, y lograr entender qué lugar tiene en esa obra y cómo va a interactuar con el resto de la misma.
Por ejemplo, podemos partir de una situación algo rara, pero posible después de todo, donde el equipo solo posea programadores y que carezca de artistas, y que pese a esta carencia puede usar las mecánicas que va a tener el juego y que estos programadores van a tener posiblemente muy claras, para como mínimo asumir cuáles van a ser las dinámicas jugables, y esto les permite entender qué parece que va a evocar el juego, y cuando se tengan los artistas, estos entiendan el mood del juego buscado. Podría dar más ejemplos, pero el punto es realmente simple y se puede resumir en una frase muy poderosa. Si entendemos qué reglas tiene el juego, podemos asumir qué hará el jugador con esas reglas y como resultado final podemos asumir cómo se va a sentir haciendo esa actividad. Igualmente, ya que estamos, usemos el MDA un poco más con otro ejemplo para ver cómo queda. ¿Qué pasa con otro juego que ya mencionamos, Sniper Elite? Bueno, veamos sus mecánicas. El juego tiene muchas armas, pero son realistas. La munición no sobra, la recarga es lenta. Los enemigos son increíblemente letales al punto que incluso en dificultades bajas tienden a poder eliminarlos sin problema. El juego tiene sensores de visión, de sonido, también tiene una IA que detecta cuando hay cosas fuera de lugar. Todo porque estas mecánicas invitan a que el jugador haga uso de dinámicas calmadas, pensando cada movimiento y obviamente viendo el entorno. Estéticamente queremos un juego serio que mantenga al jugador en tensión y en peligro. No es nada extraño que las obras de este estilo se basen incluso en hechos reales o como mínimo en periodos históricos conocidos para ayudar a la inmersión. Incluso no es raro ver que estos juegos no tengan música o esta sea muy baja y que sea de tensión, por obvia y absoluta contraposición con el heavy metal que suena de fondo en Doom mientras abrimos demonios al medio como si nada. Al final, ¿por qué Doom y Sniper Elite son tan distintos pese a ser el mismo género? Pues muy simple, porque el género no llega a entender ni por un segundo que estamos ante obras que mecánicamente son distintas y que fuerzan dinámicas contrarias. Doom, mecánicamente, nos da munición sin parar, mientras por el contrario, Sniper Elite quiere que busquemos y usemos el entorno para ver qué elementos podemos usar a nuestro favor. Doom dinámicamente nos invita a correr sin enemigos sin dejar de disparar, mientras que Sniper Elite nos pide que estemos a cubiertos, que tomemos distancia, que ataquemos a un enemigo a la vez y que no dudemos en escapar. Doom estéticamente nos pide que nos ahoguemos en adrenalina con música a todo lo que da, mientras, por el contrario, Sniper Elite nos pide que estemos calmados y que nuestra alegría pase por completar un largo nivel en tensión de una forma limpia y elegante. El que sean los dos FPS, al fin de cuentas no importa mucho que digamos, pues la experiencia de usuario no son la misma y cuando una persona quiere más de algo, es que quiere más de ese tipo de experiencia concreta. De hecho, si se pasan por un foro, buscan información o piden consejos de juegos parecidos a Doom, podrán ver que se recomiendan juegos muy dispares, como por ejemplo, aquí pueden ver, Metal Hellsinger, que como género entra en juego rítmico. Para quien no sepa qué es este juego, es una obra donde tenemos que atacar demonios con armas, pero con música de fondo, y jugablemente lo que tenemos que hacer es jugar al ritmo de la música. Pero esto no tiene nada que ver con un juego de disparos clásico, ¿verdad? No, obvio que no, porque mecánicamente no son lo mismo. Pero ¿qué pasa con la estética? Bueno, juegos de demonio, entorno apocalíptico, música heavy metal. Encima es un juego sumamente difícil y que nos tendrá tensionados para mantener el combo de música el mayor tiempo posible. Entonces, desde el MDA, Metal Hellsinger es un juego mucho más próximo a Doom de lo que parecía en primera instancia, incluso si dejamos de lado que son obras de vencer demonios. Aclaro que no estoy diciendo que si te gusta Doom, sí o sí te va a gustar Hellsinger, pero sí que hay elementos internos en común, y desde el game design es nodal saber identificar qué son esos elementos, ya que son los mismos que luego tendremos que saber separar si queremos que nuestros juegos sean como queremos que sean. Por último, quiero hablar de un tema más de este documento. El MDA, parte del enfoque holístico y el uso del método de mecánicas dinámica y estética, también ofrece algo más. Este paradigma nos invita a no hablar de juegos en términos de diversión, sino por el contrario, nos invita a entender que cuando estemos hablando de la estética de evocar, usemos un vocabulario algo más especializado según lo que se quiera lograr. Porque entiende que un juego puede pretender cosas muy distintas a otra, y muchas veces hay elementos que en una obra son nodales y en otras son de segundo plano o incluso hasta inexistentes. La lista que este paradigma propone sirve para tratar de entender qué elementos conforman la impronta real de un juego. Sí, dicho así parece abstracto, complejo, nada más lejos de ello. Primero vamos a la lista, luego vamos a explicarla un poco y vamos a ver qué es fácil entender y vamos a ver por qué es importante. Antes de seguir,
Aclaro que lo normal es que un juego no entre en todas las categorías de esta lista. Vamos a ver que en general entran en 3 o 4, siendo que los otros elementos son menos relevantes para ese juego en específico. Incluso pueden ser inexistentes, lo cual tampoco es algo tan extraño. En su lista original nos propone, sin ser excluyente, 8 estados, que son sensación, fantasía, narrativa, desafío o reto, comunidad, descubrimiento, expresión y sumisión. A este punto, y en un canal que explica game design, usar una frase como no todos los juegos son iguales roza lo absurdo, pero bueno, esta vez hay que decirlo. No todos los juegos son iguales. Esto es cierto a tal punto que no solo los mismos elementos se pueden usar de forma radicalmente distinta, sino que se puede llegar al punto donde una obra contenga elementos que una obra distinta decida directamente no usar. Algunos juegos tienen narrativas muy distintas, otros directamente carecen de la misma. Algunos fueron creados para ser experiencias calmadas y personales, mientras otros son, por el contrario, la expresión máxima de la competencia. Esta lista es una ayuda, un extra para entender la A del MDA. Es una lista de elementos que puede o no incluir un juego, la cual nos ayuda a identificar con más claridad qué importa y qué no en esa obra. Pero no nos debemos tanto. Primero expliquemos esta lista, aunque los nombres igualmente son bastante claros y fáciles de entender. Sensación implica que el juego busca que sientas cosas y te movilice de alguna manera, ya sea por la alegría o por la tristeza u otro sentimiento. Juegos como Final Fantasy buscan activamente darnos sensaciones, así empatizamos con los personajes de la trama, incluso nos cuentan historias de amor o de pérdida. Final Fantasy VIII gira casi exclusivamente en torno a una historia de superación y amor incondicional. En Flower, un juego abstracto donde nos limitamos a ser el viento y a mover pétalos, la obra, por medio de una gran delicadeza artística y música emotiva, nos intenta movilizar y sensibilizar desde lo sutil y lo delicado. Amnesia, contrario a Flower, busca atemorizarnos y generar incomodidad y miedo. Los juegos de terror siempre tienen que tener como elemento nodal el generar sensaciones. Fantasía. Implica que el juego te invita a crear una ficción, algo que no es real. Pide un acto de complejidad tácito al momento de experimentar esta obra y la persona tiene que aceptar para poder disfrutar de la experiencia. Esto no es excluyente del género fantasía, que obviamente lleva el mismo nombre. Fantasía, y en este contexto, implica entender que obviamente lo que está viviendo y experimentando en la obra no es real, pero el jugador lo entiende, lo acepta y lo disfruta. Por ejemplo, Alicia Man the Return es un gran ejemplo. Todos sabemos que la historia no es real, no tiene sentido lógico, pero la historia necesita que no pongamos en duda, porque si no, perdemos la conexión. De la misma forma que Skyrim no pretende que te preguntes por qué los elfos son reales, o por qué la magia existe, o cómo se mueve ese esqueleto si no tiene tendones. Estos juegos pretenden que algunas cosas las aceptes sin más. No es el caso de un juego de ajedrez o juegos de tableros, donde la fantasía no es un elemento necesario para entender o disfrutar la obra, ni tampoco un juego de deporte, por ejemplo. Bueno, a menos que el deporte sea Quidditch, y ahí sí entraría en esta categoría, obviamente. Narrativa. Implica que el juego tiene elementos de historias, tiene textos o diálogos con una progresión. A menos que hablemos de juegos de mesa o de deporte, lo normal es que todos los juegos tengan una narrativa. Obvio, no todos con el mismo peso, pero por ejemplo la narrativa de Soma es un elemento nodal para disfrutar la experiencia y no un mero aditivo. Algunos géneros como el Walk Sim o simulador de paseos normalmente nos ofrecen experiencias donde casi no hay más mecánicas que el movernos, pero tiene un interés por historia, por la progresión de los acontecimientos absolutamente primordial y necesario para el entendimiento y disfrute de la obra. Creo que Firewatch sería un excelente ejemplo de juego con narrativa que posiblemente sea conocido por la mayoría de la audiencia. Desafío o reto. Implica que el juego impone obstáculos o elementos que tenemos que superar. La idea detrás de esto es ganar y el juego busca nuestra derrota. Este es un elemento muy fácil de entender y explicar. Un juego con desafío es un juego que normalmente se enfoca mucho en sus mecánicas. La idea es que tú puedas ganar y superes estos desafíos impuestos. Juegos de disparo, juegos de deporte, juegos de habilidad. La realidad es que casi todos los juegos están pensados desde este elemento concreto. Y no es una casualidad, ya que en su origen los juegos electrónicos eran arcades y no había mucho espacio al arte, a la historia o a elementos complejos, por lo que se podría decir que el desafío es casi el corazón mismo de los videojuegos. Pese a que hoy en día ya hay géneros donde directamente es imposible perder, como el que ya mencioné antes, los simuladores de paseo, pero son los menos y en absoluto son la norma. Comunidad.
Esto es un juego como un acto social, es un espacio donde conectamos y de una manera u otra interactuamos con otras personas, como puede ser cualquier MMO o un MOBA, o un juego con conexión en línea entra en esta categoría. Desde League of Legends hasta Counter, si hay un espacio para el diálogo o una interacción con otra persona, el juego posee en alguna medida un elemento de comunidad. Descubrimiento. Implica que el jugador tiene que descubrir o entender algo, ya que el juego no se presenta como un elemento natural. Si compramos un juego de fútbol, sabemos desde el comienzo qué vamos a ver y más o menos de qué trata. Un juego con este elemento implica que como mucho sabemos el género, pero esta categoría aclaro que no estamos hablando necesariamente de un juego de misterio, sino que referimos a que los elementos del mismo se van revelando mientras jugamos y estos elementos importan. Uncharted es un juego que sabemos que es de acción y algo de comedia, pero gran parte de la idea es que no sabemos qué va a pasar o en qué lugar extraño nos va a dejar Drake. En general, los juegos de RPG tienen como elemento central el descubrimiento, que perfectamente podríamos entender como exploración de algo desconocido. No Man's Sky es otro ejemplo de un juego de descubrimiento. Todos entendemos que el juego va a ir entre planetas, pero la gracia de la obra está en verlos y en sorprenderlos con cada nuevo salto que da un territorio no explorado antes. Expresión. El juego como autodescubrimiento o de poner nuestra propia impronta. Juegos como The Sims son un buen ejemplo, donde decidimos cómo hacer nuestra casa, qué colores va a tener, qué cortinas, cuál es el estilo, qué objetos va a tener en general. Básicamente los juegos de construcción entran en esta categoría, como lo hacen también juegos como Terraria o Minecraft. Al final, este elemento nos dice que la obra da lugar a que el jugador se exprese como quiera. En gran medida, implica que los juegos son de diseñar tu propia experiencia, algo muy ligado, por ejemplo, a los sandbox. Su misión implica que el juego busca entretenimiento, sin demandar nada más. Básicamente, ser un pasatiempo. Muchos juegos tranquilos entran en esta categoría. Por ejemplo, Buscamina, pese a ser un juego con elementos de desafío, también es un juego para pasar el rato. Generalmente perder no implica mucho, solo se sigue jugando y se disfruta de una experiencia tranquila. Esto está más ligado a ser poco complejo, a experiencias ligeras para relajarnos, nada de historia compleja, de pasar miedo, o de tener que conectar a internet, de hablar con alguien, o de superar un reto imposible. Bueno, ya vistas las categorías, ahora sigue la pregunta que en algunas medidas creo que ya fue respondida, ¿no? ¿Para qué sirve? Bueno, para todo. El rol de un game designer es entender qué compone una obra, ya sea para analizar una existente o sea para crear algo nuevo. La separación en categorías es una forma de ayudar a entender sus elementos constituyentes. Más aún, facilita mucho el trabajo de entender qué compone la estética del MDA. También es muy importante para poder entender que un juego no tiene la misma impronta en todos los elementos, y saber qué elementos importan o no a un género es nodal para hacer de la experiencia algo interesante para el usuario, o por el contrario, también sirve para proponer ideas nuevas con planteos o impronta distinta a lo que sería lo normal. Al final, cuando hablamos de paradigma, estamos hablando de los lineamientos o lo que se tiene que tener en cuenta, y el MDA, como espero que pudieran ver en este no tan breve video, lo que intenta es darnos vistas de cómo pensar un equipo de trabajo y darnos pequeñas herramientas, pero de gran poder, para poder entender y seccionar un juego. En fin, se hizo un poco largo este video, pero para mí era uno de estos que merecía la pena que le dedique algo más de atención al detalle, ya que este tema es absolutamente nodal para entender el game design desde una perspectiva profesional y bien organizada. A futuro voy a hacer otros videos explicando los distintos paradigmas y técnicas de análisis, pero posiblemente antes de llegar a ellos voy a seguir con una serie de videos un poquito más cortos, con temas algo más específicos, antes de continuar con este tipo de contenido y vamos a ir viendo cómo responden ustedes según lo que me pidan ir tratando. Es posible que mi siguiente video sea sobre los géneros de los videojuegos a lo largo de la historia y vamos a explicar su utilidad ya que el tema fue brevemente tratado hoy. Igualmente, si les interesa que hable de un tema en particular, no duden en dejar un comentario pidiendo y bueno, si conozco el tema, no duden que lo voy a realizar. Por el contrario, si no sé lo suficiente, bueno, va a ser una buena oportunidad para sentarme a estudiar un poco y preparar un tema que sea de su interés. Sin más, Danto se despide. Un gran abrazo y gracias por su tiempo.